1:08, aquí se inicia en este lunes, y no voy a decir maravilloso, como siempre acostumbro, porque lo que ha vivido la ciudad de Santiago es como si fuera una película de terror. Para nosotros lo vivimos así. Todo el país lo está viviendo de esa manera. Señores, una simple discusión termina en tragedia cuando esa turba de motoconchistas persiguió, acorraló como si fuese eso, lobos endemoniados ahí, perros de esos que se dan en el Serengeti, y apuñaló a David Carlos Abreu Quesada dentro del Palacio de Justicia de aquí de Santiago. Vamos a pasar con Natalia Estrella para recibir los detalles. Adelante. Buenas tardes, Lamur, tal y como acabas de adelantar. El recinto judicial de esta ciudad, símbolo de orden y protección, fue desbordado por la violencia el pasado 17 de abril, cuando la ira de una turba de motoconchistas terminó marcando el destino de un chofer de camión recolector de desechos sólidos. ¡Me quieren matar aquello! ¡Me quieren matar! ¡Policía! ¡Me quieren matar, policía! ¡Me quieren matar! Apuñalado con saña, David Carlos Abreu Quesada murió desangrado tras ser atacado por una turba de motoconchistas que lo persiguió hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde su sangre quedó esparcida sobre el pavimento. Todo se originó por un roce de vehículos, según versiones, e intentando escapar del caos, Abreu buscó refugio en el mismo lugar donde debería imponerse la ley. Sin embargo, allí encontró la muerte. Supuestamente él le rozó al motor de uno de los motoconchos y lo persiguieron y venían tirándole pedra. Entonces, cuando él pudo llegar al Palacio de Justicia, él se tira, porque en el video se ve que él se tira, y posteriormente uno lo agrede, supuestamente con un puñal. Como cada día, David había salido a trabajar para sostener a su familia, pero fue perseguido, acorralado, golpeado y apuñalado sin piedad por una horda de motoristas. Sus gritos de auxilio no bastaron ante la mirada de policías y civiles y bajo cámaras que registraban la escena. El hombre se desangró hasta morir. ¿Tus familiares dónde son? Señor. Mi niño. David Carlos Abreu Quesada. ¿Tus familiares dónde son? ¿Tus familiares dónde son? Pero tú me vas a dejar morir. ¿Tus familiares dónde son? Morir, por favor. ¿Tus familiares dónde son? Kiara Abreu, hija de la víctima, confirmó que el presunto agresor principal está detenido. La Policía Nacional informó además que al menos 8 personas han sido arrestadas en relación con el hecho. Voy a hacer justicia, si Dios quiere, y sé que Dios me va a ayudar porque no se va a quedar así. Hoy, más allá de las condolencias de figuras públicas y familiares y allegados, claman justicia, exigen que los responsables enfrenten las consecuencias. Abreu Quesada, de 41 años, era oriundo de Constanza y residía en Bellavista, Santiago. Sus restos fueron trasladados a su tierra natal para recibir sepultura. Mientras algunos cuestionan a quien grabó el ataque, este sostiene que el video permitió visibilizar el crimen y podría ser clave para evitar la impunidad. Porque quien lo estaba grabando mejor prefirió grabar en vez de llamar a la ambulancia, y él pedía auxilio y ayuda, porque en el video se ve que decía que no lo dejaran morir. La muerte de David Carlos no solo es un hecho violento, es una señal alarmante de hasta dónde puede llegar la violencia colectiva cuando la ley no logra imponerse. Días después persisten los lamentos de aquel episodio, mientras esta historia se suma a las de otras vidas apagadas en medio de la violencia que sigue dejando huellas profundas en Santiago. Es toda la información que tengo para ofrecer. Yo retorno al estudio. Gracias, Natalia Estrella. Señores, pero ya yo no sé ni cómo es que yo voy a analizar estos casos. Lo primero es que tenemos una irresponsabilidad del Estado. Voy a empezar por ahí porque hay que iniciar por lo más alto, lo que pueden tener el control, el Estado, sobre todo. Porque esta turba, que siempre lo digo, estos que se han adueñado del asfalto, ellos se creen los reyes. Luego ya analizaremos, ¿verdad?, el asesinato como tal.
pero es para que ustedes vean cómo las autoridades no le ponen control a esta manada de lobos que tenemos. Continuamente usted, yo, todos experimentamos la amargura, el terror de estar frente a una situación como esta. No respetan semáforos, se le tiran a ustedes encima, van a una velocidad de espanto, no llevan casco protector, no llevan absolutamente nada. Atento a ello, cuño, atento a ello. Porque estas autoridades de la gata, que es lo que tenemos, son autoridades, son salta para atrás, coño, son salta para atrás. Porque ahí es que usted tiene que meterle atención, porque esos son los que están originando todos los problemas del tránsito. Y hay muchos que son honestos y hay muchos que son trabajadores, pero un gran porcentaje de ellos son unos salteadores. Y las autoridades están permitiendo eso. Y lo otro es esa indiferencia que mata. Un hombre agonizando, un hombre pidiendo ayuda, nadie aparece en una institución pública. Y nadie aparece. Señores, pero uno está vivo de casualidad, digo yo, aquí en este país. Ustedes se dan cuenta. Imagínense a un tío, a un sobrino, a un hijo, desangrándose frente a una institución y nadie hace caso. Nadie. Se murió por la estocada y se murió también por la indiferencia de tener autoridades reales, verdaderas, que se interesen por el ciudadano. Porque, repito, hay muchos motoconchistas buenos, honestos, trabajadores, respetuosos de la ley, pero también están esa manada de lobos que tenemos que enfrentar todos los días, que se te tiran encima para sacarte quizás un dinerito, porque la maldita droga, eso es lo que ellos llevan en el caco. Y además, en este caso hay otra arista, que no es el simple roce de vehículos. Ahí hay otro detalle adicional que me falta investigar todavía. Pero hay otro detalle adicional ahí en esto. Ahora, han sido identificados, ojalá las autoridades de la gata que tenemos, ¿verdad?, tengan ya por lo menos un ejemplo de los miles que se producen a diario en República Dominicana, tengan un ejemplo quizás para poner un poquito de orden. Uno está, harto está uno ya de este tipo de situación, en donde, ¿cómo es posible que una turba de saltapatrás, cuño, puedan en cierto modo no, totalmente superar la fuerza del Estado? ¿Cómo es posible eso? Entonces lo que tenemos eso no sirve para nada, entonces lo que tenemos es porque si el Estado, como dice Bukele, no es verdad que el delincuente puede tener más fuerza que el Estado, no es verdad. Entonces hay miedo ahí. Miedo, claro, porque van detrás del voto los políticos de la gata también, estos salteadores. Sin información, sin ética, sin transparencia, sin nada. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estos protestan, ellos se llenan de miedo. Y ya, y todo el mundo. ¿Ustedes ven por qué es que pedimos el espíritu Bukele? Por eso que lo pedimos. Apuesto que si sucede eso en El Salvador, inmediatamente tenemos una respuesta contundente contra estos salteadores, estos lobos feroces, acabando con gente honesta que va a su trabajo en su motorcito, que va buscando pan para su familia, para colocar en la mesa, que hay muchos de esos, respetuosos, porque lo he visto, como respetan las señales de tránsito, pero la gran mayoría no. Hagan algo, por el amor de Dios. O tarde o temprano aquí tendrá que llegar un machetazo, uno que traiga el machete y le dé de verdad, en la madre que le dé. Y por eso voy a analizar el caso de la propuesta que viene a decir que bueno, que a los que cometen, ustedes verán que eso hay que darle un tratamiento a todos esos que están cundidos en droga. El que está torcido ya, eso no hay forma de repararlo. Donde tenemos que educar, y se lo hizo un psicólogo clínico, es en esa niñez, porque ahí sí lo vamos formando, pero eso está dañado ya. ¿Qué es lo que van a arreglar? Ya eso están desbaratado ya, árbol torcido,
¿cómo es que llama? La rama de un árbol torcido jamás su rama endereza. Y es verdad, ¿qué es lo que va a enderezar? Ya no tan torcido y comido por las drogas. Hacer daño es lo que quieren. Entonces hay que meterle el castigo, el machete, y punto. Y a los niños, entonces, educarlos. Sí, trabajar más en la escuela, trabajar más en la familia. Pero después que ya que están unos tajalanes ahí de 30, 35 años, eso no lo resuelve nadie. No me vengan con ustedes con disparate. El alcalde Ulises Rodríguez calificó como un hecho irracional, chocante y profundamente lamentable la muerte del chofer David Carlos Abreu Quesada, que, como ya saben, fue atacado por esa turba mientras realizaba labores de recogida de desechos sólidos en la ciudad. El Ejecutivo Municipal explicó que aunque la víctima trabajaba para la empresa contratista del servicio de limpieza urbana, su labor impactaba directamente a Santiago, por lo que considera el hecho como una agresión contra un trabajador que servía a la comunidad. Eso dice. Pasamos de inmediato con nuestro director Pablo Aguilera. Adelante, Pablo. Buenas tardes, Amor. Buenas tardes a todos los televidentes de Teleuniverso al Día. Hoy estamos aquí en la Alcaldía de Santiago, en el Palacio Municipal, donde hace ya un instante el alcalde de este municipio realizó una rueda de prensa para referirse al caso ocurrido con el conductor de una de las empresas contratistas de recolección de desechos sólidos o recogida de basura, como se le dice comúnmente. Con el alcalde Ulises conversamos varios temas, entre ellos su posición y cuál sería el trato que se le daría a los familiares de David fallecido en este ataque por motoristas. Ahora se inicia un proceso, señores, porque esto tenemos que decirlo en dos partes. Primero con los familiares, que es lo inmediato, darle apoyo a este padre de familia que muere de manera trágica, lamentable, presentando una imagen que no es la de nuestra sociedad. Y por eso entendemos que hay que dejarle caer todo el peso de la ley a quienes participaron en ello, no importa quién sea. Y por otro lado, tenemos que revisar esto. Ahora vamos a aprovechar este momento lamentable, pero aprovecharlo para nosotros, tomar la medida que sea necesaria de regulación del sector que tiene que ver con las motocicletas en general. Bueno, cabe señalar, Amor, que uno de los temas que tocó el alcalde de Santiago es básicamente la crítica a los hechos de violencia y cómo la gente está dirimiendo sus diferencias en términos normal, pero lo hacen con violencia. Y eso lo criticó en esta intervención que tuvo y este encuentro que tuvo hoy con los medios representantes de los medios de comunicación. Este grupo se apandilla y va y lo sigue, y de manera inmisericordia lo agrede hasta quitarle la vida. Es muy lamentable. Y también lamento mucho la forma incisiva, como no se le dio asistencia y se le molestaba a una persona que estaba ya entrando en un proceso de agonía, que creo que hay que hacer algo con la gente que en este caso interviene y que insiste más en una pregunta, en grabar algo, tomar unas fílmicas que preservar la vida. La vida está primero que todo. Bueno, Lamur, hay que señalar que el alcalde aprovechó este encuentro con los representantes de medios de comunicación para invitar a todos los periodistas, comunicadores, a lo que será la rendición de cuentas que se realizará el próximo viernes, aquí mismo, en el Palacio Municipal. Tendremos a partir de las 7:30 de la noche lo que es la parte formal de la presentación de los logros y avances en la gestión que me ha tocado encabezar en estos 2 primeros años como alcalde de Santiago. Y ya podrán ver, una de las cosas que hemos hecho en estos días es seguir en las inauguraciones, es un hecho sin precedentes, inaugurando obras de manera semanal, cada semana una obra. Y ustedes vieron que recientemente hemos estado entregando parques con canchas deportivas, áreas infantiles, y eso es algo que ha caracterizado esta gestión. Bueno, ya pudieron ustedes escuchar y ver todo lo que dijo el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, con relación a un tema que ha conmocionado a toda la sociedad, del caso del conductor de una empresa recolectora de desechos sólidos que da servicio a la alcaldía de Santiago y que fue asesinado por varios motoristas. Y también
todo lo que fue la rendición de cuentas que será el próximo viernes. Así que regreso contigo al estudio, Lamur. Sí, gracias Pablo Aguilera. Bueno, tenemos que seguir con este tema de David Carlos. No me dejen morir. Esa frase no se me va de la cabeza. Porque es verdad. Una persona ahí muriendo, desangrándose. Entonces, una grabando. El guardia en Belén con los pastores. Porque, ¿qué pasa? Que las autoridades, eso no todos también, que no se puede hablar de todos. Porque en las profesiones, señores, hay justamente eso, una gran diversidad. Personas que son responsables, pero otros que van a aprovecharse solamente de eso. ¿Qué es lo que le importa, por ejemplo, generalmente a un guardia, a un policía, que estar en una institución? No. Como me decía un televidente, no. Es estar en la calle, porque en la calle ñanguea. Ñanguea con lo que trafican, el microtráfico, con lo que roban, con todo. Ellos están envueltos porque es lo mismo, solo que lo diferencia un uniforme, una placa y una pistola. Y eso le da la autoridad para dejar pasar. Por eso ustedes ven que se desangra, porque no hay nadie quien lo tienda. Al hombre, no hay nadie, no hay protección. Y autoridades que se quejan solamente al final. Ay, lo lamenta. ¿Qué hace uno con lloro? Si se murió el paciente, ya se murió. Son las medidas preventivas las que ayudan. Cada vez que yo veo a un infernate de esto cruzando, mira cómo ellos van, mire, señores. Por eso pero estamos viviendo, yo creo que en el Congo que estamos, es en África que nosotros estamos, mire, esos son lo que nuestras autoridades permiten que se forme turbas así, porque no hay un régimen de consecuencia. Por eso ellos tienen esa valentía, pero mira cómo andan, son bandoleros. Mire, ese fue el que va ese fue el que lo apuñaló. El que va con el cosa blanco. Yo creo que no lo han apresado, pero no tardan en apresarlo. Métanle todos los años del mundo. Pero ¿cuándo que va a venir la jodida vaina esa? Y, perdónenme, señores, que yo no acostumbro a utilizar este lenguaje en mis apariciones públicas. Pero es que uno llega a un punto en que no aguanta más. Es que puede ser su mamá, su hijo, su tía, cualquiera, y va a recibir eso. Que no podemos permitir eso. Y no podemos permitir también seguir votando gente que no se empantalona, porque lo que tienen son bermuda. Bermuda. Están gobernando con bermuda en una playa. Eso es lo que sucede. Entonces, necesitamos entonces, sí, un liderazgo para que ustedes vean. Observen El Salvador, a ver cómo lo tiene. Ay, que los derechos humanos, entonces, los derechos humanos no funcionan para este chofer, para este padre de familia. Ay, no. Ay, para los muchachitos que lo persiguieron. Ay, los lobitos que lo persiguieron. Hay que darle tratamiento, porque eso es un tema psicológico que tienen, psicológico. Sigan ahí pensando en pajaritos preñados todo el tiempo. Vamos a continuar con este tema de la muerte de David Abreu. A juicio de algunos abogados especialistas en derecho penal, los implicados en este asesinato del conductor del camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Métanle 40, Mayra Garrido. El Ministerio Público ha solicitado formalmente prisión preventiva contra 7 motociclistas implicados en el violento asesinato de David Carlos Abreu Quesada. El incidente ocurrió luego de que los agresores persiguieran a la víctima hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, lugar donde el hombre intentó refugiarse, pero fue herido mortalmente por la banda motorizada. Los imputados en este caso han sido identificados como Adoni Antonio Ureña, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joan Fri Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Cruz. Según la fiscal titular de Santiago, Kirsa Abreu, el grupo enfrenta cargos provisionales por asesinato y asociación de malhechores. Evidentemente que debe ser la prisión preventiva porque
la acción, la conducta típica y el desenlace mortal que tuvo esa actitud de esos ciudadanos enmarca en una persecución, en prepararse para ir a hacer daño y matar, y eso es asesinato. Nosotros tenemos y hemos visualizado que hay una intención de asociarse, un grupo, de perseguir, de prepararse para dañar y para matar. Eso es un asesinato con asociación de malhechores y probablemente otros tipos de penales que puedan sobrevenir. Por su parte, el abogado Russell Aracena señaló que de demostrarse su culpabilidad, los acusados podrían enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión. Bueno, si se comprueban los hechos, como mismo el Ministerio Público lo ha presentado, estamos hablando de una pena de 20 años para la persona directamente vinculada con el hecho. Los cómplices, dice la ley, inmediatamente la pena es inferior, o sea, serían de 20 a 30 años. Pero ahí va a venir un buen debate, toda vez que tendrán ellos que probar los elementos constitutivos de ese tipo penal, que son la alevosía, la premeditación, la acechanza. Durante el proceso, el abogado Carlos Villanueva, representante de 2 de los detenidos, aprovechó para criticar la vulnerabilidad del recinto judicial. Villanueva afirmó que el Palacio de Justicia carece de vigilancia necesaria, una situación que el Colegio de Abogados ya había denunciado en reiteradas ocasiones. Aquí no hay seguridad y eso ocurrió justamente en la puerta de entrada y salida de los jueces. Eso es un aviso de lo que puede ocurrir en cualquier momento. Los jueces son los que condenan y descargan, los fiscales son los que someten. Entonces, si ya todo el mundo, esto salió a la luz, de que aquí no hay seguridad en este palacio, ¿qué le puede pasar a cualquier juez que entra y sale por ahí? Pero las personas que yo estoy representando se dedican a otra actividad laboral, son cobradores, trabajan para una entidad financiera que se dedica a hacer préstamos, cobros diarios, y casualidad de la vida también estaban en la calle, pero no estuvieron en el lugar donde ocurrió el evento. Finalmente, el sector del transporte también se pronunció sobre el trágico suceso. Miguel Jiménez, presidente de la Coordinadora de Mototaxis La Unión de Santiago, condenó enérgicamente el crimen y aclaró que ninguno de los involucrados en el ataque pertenece al gremio de motoconchistas. Hay dos motoristas que están detenidos y esperamos que si ellos son responsables, que todo el peso de la ley le caiga. Ahora, el problema no fue con los motoconchistas, fue con unos mensajeros de unos préstamos que siempre andan encapuchados, andan metidos en negro, haciendo todo tipo de maldad en la calle. En tanto, la audiencia para conocer la medida de coerción fue fijada para este próximo miércoles a las 9 de la mañana. Mayra Garrido, Teleuniverso al Día. El 70% de los delitos menores en el Distrito Nacional, solo en el Distrito Nacional, están vinculados al consumo de drogas, el 70%. Oiga. Esto lo reveló la magistrada Kenia Romero, que es la coordinadora de los juzgados de la instrucción de esa jurisdicción, al exponer los avances de un programa piloto centrado en la justicia, lo que le llaman la justicia restaurativa y terapéutica, que es una propuesta muy humana, hay que decirlo, es una propuesta muy necesaria también, cambiar el castigo por tratamiento, es decir, transformar al juez en un supervisor terapéutico y convertir el proceso penal en un espacio de recuperación. ¿Está bien? Me gusta la idea, me gusta la propuesta, pero yo no puedo dejar de hacerme esta pregunta, para nada. ¿Está la República Dominicana preparada, como lo vemos ya en el caso de David, tan calientito? ¿Está preparada para implementar algo así? ¿O estamos comprando un modelo sin tener el sistema que lo sostenga? Porque una cosa es lo que todos deseamos y queremos, y otra muy distinta es si eso que deseamos, si eso que queremos encuentra un espacio en nuestra realidad presente. Pero, ¿qué es eso? Vamos a ver, ¿qué es eso de justicia terapéutica? Es un modelo que parte
de que muchos delitos menores no nacen de la maldad. Es decir, que ese que roba, sino, no es que no es maldadoso, como dicen por ahí, sino de la dependencia de las drogas. Y que detrás del robo simple, de la pelea callejera o el atraco por un celular, muchas veces hay una adicción no tratada. Y eso es verdad. Y que enviar a esa persona a la cárcel no resuelve el problema, que lo agrava. Bueno, puede ser también. Esta propuesta es válida, no la puedo descartar, incluso hasta necesaria, pero aquí vamos a hablar de esas moscas. Mire, eso está lleno de moscas, ¿verdad? Sí. Las moscas en el refresco. Primera mosca que tenemos ahí, el sistema de salud mental. La justicia terapéutica no funciona sin una red sólida de tratamiento. Y en República Dominicana esa red prácticamente, oiga, no existe. Porque no hay suficientes centros especializados en adicciones. No hay cobertura adecuada y los recursos humanos son escasos. Entonces, ¿a dónde va a ir ese imputado a tratarse? ¿Dónde que va a ir? Porque sin un tratamiento real, esa justicia terapéutica no sirve para nada. La segunda mosca, obsérvenla. El seguimiento. Este modelo exige control constante, evaluaciones periódicas, monitoreo del comportamiento, cumplimiento de protocolos clínicos. No es un sistema flexible, cuando se pueda, cuando haya recursos. No, es un sistema intensivo. La otra pregunta, ¿tenemos la estructura para dar ese seguimiento? ¿Podemos garantizarlo? ¿Tenemos personal, tecnología, coordinación interinstitucional? ¿Lo tenemos? ¿Podemos contar con todo eso? Si no la tenemos, entonces tendremos personas que entran al sistema terapéutico, pero que nadie verifica si realmente están cumpliendo. Entonces, ¿de qué vale? Y como eso no va a ocurrir, el modelo se cae por falta de ¿qué? De credibilidad. ¿Quién va a creer en eso? Tercera mosca, la cultura institucional. La República Dominicana tiene una tradición judicial marcada por el enfoque punitivo. Es decir, el castigo se percibe como justicia. Cometió un delito, se le castiga, recibe un castigo. Y si no es así, se corre el riesgo de estar implementando un método que solo protege al delincuente. Cuarta mosca, el riesgo de discrecional, de corrupción. ¿Quién es que va a decidir? ¿Quién entra al programa? ¿Quién es que va a entrar? ¿Bajo qué criterio va a entrar? ¿Con qué controles va a entrar? En un contexto donde las instituciones aún luchan por fortalecer su transparencia, este tipo de programas puede abrir espacios oscuros. ¿Cuáles son? Lo que ustedes conocen: diagnósticos manipulados, selección interesada de beneficiarios, uso indebido de una herramienta que en teoría busca rehabilitar. Y cuando eso ocurre, entonces el sistema deja de ser terapéutico para convertirse en el escudo del delito. Quinta y última mosca. ¿Qué sería? La capacidad del sistema judicial. Este modelo exige jueces con formación interdisciplinaria, capaces de interactuar con psicólogos, con psiquiatras, con trabajadores sociales. Exige tiempo, seguimiento, involucramiento. Pero en República Dominicana la realidad es otra, porque los tribunales están sobrecargados con lo que ya tenemos, los procesos se acumulan, los recursos son limitados. Entonces, ¿puede un juez dominicano en las condiciones actuales asumir ese rol ampliado sin colapsar? Pero hay otros países que lo están implementando, sí, pero en Puerto Rico, por ejemplo, ese modelo funciona porque está integrado a una política de Estado, con financiamiento garantizado, con estructura sólida, con seguimiento, en fin. Lo que quiero decir es que la intención es buena, sí, se la aplaudo,
pero que en este momento el sistema no la puede sostener porque requiere inversión, coordinación, formación, transparencia y sobre todo una red de salud que hoy no está plenamente desarrollada. Si no se construyen, primero, las condiciones reales para su implementación, ese programa no va a reducir la criminalidad, no va a rehabilitar al imputado y no va a fortalecer la justicia, va a generar ¿qué? Frustración, desconfianza y esa sensación de que el sistema se volvió más débil, porque en justicia, como en la vida, no basta con tener buenas intenciones. Primero se trabaja en ¿qué? En los cimientos, porque sin estructura cualquier intención es solo un impulso, una buena idea, una intención noble, pero con fecha de vencimiento. Una 51 ya, señores, pasa este tiempo aquí en Tele Universo al Día. Miren eso, miren esa fotografía. El Palacio de Justicia de Santiago, sí, ha pasado de ser el templo de qué, el templo de la ley, ¿a qué? ¿En qué se ha convertido entonces? En el templo de la inseguridad, del descontrol y de todo lo imaginable. En eso se ha convertido. El Palacio de Justicia de Santiago, que debería ser el epicentro del orden y la legalidad en la región norte, se ha transformado en un escenario de caos persistente, desde agresiones directas a la prensa hasta tiroteos accidentales, fugas de reclusos y motines en celdas. El recinto enfrenta una crisis de seguridad que parece desbordar la capacidad de las autoridades judiciales. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en mayo de 2018, cuando la periodista Deyanira López de CDN fue brutalmente agredida por familiares de Joel Rodríguez, acusado de parricidio, mientras intentaba cubrir la medida de coerción. La comunicadora fue golpeada y recibió fuertes tirones de cabello que le arrancaron parte del mismo. Las lesiones fueron de tal magnitud que requirieron una hospitalización. La vulnerabilidad interna ha quedado expuesta en eventos que pudieron terminar en tragedia. Un arma de fuego se disparó de forma accidental dentro de la edificación, provocando pánico entre los presentes y revelando la fragilidad de los controles de ingreso. Ante riñas violentas de zonas comunes como los ascensores, agentes de seguridad han tenido que intervenir con pistolas en mano para separar a ciudadanos enfrentados a puñetazos. En diciembre de 2028, Fernando José Santiago, procesado por violencia de género, burló la seguridad, rompió un cristal del edificio y escapó con rumbo desconocido tras fingir intenciones de autolesionarse. La frustración por los constantes reenvíos y decisiones judiciales percibidas como injustas han convertido los pasillos en campos de batalla. El aplazamiento de la audiencia por la muerte de Marcelo Cruz en Gurabo desató enfrentamientos físicos entre familiares de la víctima y del victimario. En marzo de 2025, el reenvío del caso contra Wilma Reyes Cabral por el caso Tamboril provocó una nueva trifulca en los pasillos. Tras dictarse prisión preventiva a un joven en 2021, su madre se desmayó en el recinto, donde familiares denunciaron la ausencia de un dispensario médico y maltratos policiales durante el auxilio. La inseguridad no se limita a los pasillos. En marzo de 2025, un recluso resultó herido durante una riña en una celda común en el Palacio debido a una aparente falta de supervisión. Asimismo, la violencia se extiende al perímetro exterior. En agosto de 2024, 2 hombres se enfrentaron a golpes en las afueras del edificio sin que las autoridades intervinieran de manera inmediata. Procesos complejos, como la situación crítica en la Barranquita, donde se procesaron a 11 policías, ha requerido despliegues de seguridad excepcionales debido a desórdenes y fallas operativas en el traslado a imputados. De igual forma, redes de trata de personas han generado una presión mediática y física difícil de manejar para la estructura actual. Recientemente, el Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago ha advertido que estas fallas de seguridad son persistentes
y no han sido corregidas efectivamente, representando un peligro latente para todos los usuarios del sistema, sin una reforma profunda a la vigilancia y agilización de los procesos del Palacio de Justicia. Indira Vázquez, Teleuniverso al Día. No, aquí las autoridades piensan que un palacio de justicia es un palacio de baile. Ahí es comparsa, ahí lo que se hace, ahí lo que se hacen es cuento de Juan Bobo y Pedro Animal. Eso no requiere la más mínima seguridad. Como dijo el abogado, hasta que maten un juez, asesinen de una manera a una figura importante, entre comillas, entonces ahí quizás pongan 2 policías más. Señores, es que ahí es que se concentran todos los conflictos. Ustedes no vieron, pónganme algunas imágenes. Ahí no es que se concentran todos los conflictos que tenemos en la ciudad, en el país, en los palacios de justicia. Ahí no es que se concentran. Entonces, ¿cómo diablo es que no hay protección? ¿Cómo es que un hombre agonizante llega ahí justo al palacio de justicia para que le hagan justicia y lo dejan morir? No encuentra, un alma no encontró que lo auxiliara. Miren, entonces, ustedes, es que no tiene lógica. En un centro de pelea permanente, porque el que va al Palacio de Justicia es a ver pleito que va, conflicto. Pero ellos no lo entienden eso. No, miren, eso es diario. Entonces, el nivel de inseguridad es terrible, pero no mueven un dedo. Y luego lo lamentan, esa es la gran tragedia, que lo lamentan. Ay, qué pena lo que pasó, lo que ocurrió. Aquí, hoy me muero yo con tantas cosas. Una violenta balacera registrada en la madrugada de este lunes en el sector Hermanas Mirabal ocurrió. Dejó como saldo una persona fallecida y al menos 2 heridas en circunstancias que aún se investigan. El incidente tuvo lugar específicamente en la calle 2 del mencionado sector. Según los reportes preliminares, desde el lugar de los hechos, el enfrentamiento se produjo en un callejón donde cayó el cuerpo de la víctima. En la escena fue hallada una pasola en la que presuntamente se desplazaba el fallecido al momento del ataque. Las autoridades y fuentes en el lugar identificaron al fallecido como José Amaury Núñez, conocido como Chori, mientras que los heridos son Wagner Guillermo Vázquez y Juan Carlos Núñez. Padre eterno.